Bienvenidos, esto es Construcciones 3A. Hoy nos abocamos al componente constructivo estructuras. Vamos a ver cómo racionalizamos el proceso del diseño de este componente. Y hablamos de la estructura y decimos que la historia de la arquitectura es la historia de la evolución de las estructuras. Ambas historias siempre estuvieron de la mano y lo siguen estando en nuestros tiempos. Esto lo dice Norman Foster. Repasamos entonces el concepto o la definición de estructura y decimos que la estructura es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí destinados a cumplir una determinada función, como es recibir, resistir y transmitir las cargas al suelo. Entonces, sintetizamos la función de la estructura en sostener, recibir, resistir y transmitir, y sostenerse, es decir, resistir su propio peso. Independientemente del objeto arquitectónico o de la función que este objeto cumpla, como por ejemplo en el caso del Parque de los Deseos en Medellín, que tenemos un parador o un lugar de estancia o permanencia al aire libre, la estructura es el elemento principal que conforma esta arquitectura. Las condiciones básicas que deben cumplir las estructuras. La primera es la condición del equilibrio. El equilibrio debe ser estable ante diversas fuerzas. Y las condiciones de equilibrio, recuerden que la sumatoria de los momentos y de fuerzas debería ser igual a 0. La sumatoria de los m o momentos igual a 0 y de las fuerzas igual a 0. La resistencia de una estructura dependiendo de los materiales que la componen. Así hablamos de diferentes materiales, cada material conlleva una resistencia característica que le permite a su vez referir a los estados básicos de tensión. Diferentes estados de tensión para diferentes materiales con determinadas resistencias. Así hablamos de la compresión, la tracción, la flexión, el corte y la torsión. Funciones básicas, entonces, que deben cumplir estas estructuras: cubrir las luces, relación entre la luz, el material y la organización de la estructura a través de tipos estructurales adecuados, transmitir las cargas al suelo, su comportamiento frente a los empujes horizontales y, en síntesis, debe conformar un sistema con estabilidad frente a cargas verticales y a empujes horizontales. ¿Qué tipos de estructuras podemos encontrar? En general, lo que genéricamente decimos estructura diferenciada o independiente, donde los elementos que la integran o constituyen funcionan solo como soporte o afectados en la resistencia y transmisión de cargas. La estructura indiferenciada o de muros o tabiques portantes, sus elementos constitutivos funcionan como soporte y a la vez como acondicionante. Su función primaria o principal es la de ser soporte y luego, de acuerdo al tipo, también es acondicionante. Y la estructura mixta, que combinamos estos dos tipos estructurales. Parte del objeto arquitectónico se resuelve con elementos que solo actúan como soporte y partes con elementos que actúan como soporte y como acondicionamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos gráficos que nos están mostrando diferentes organizaciones estructurales del tipo diferenciado o independiente. Entonces vamos a encontrar siempre un elemento horizontal soportado
lo que genéricamente llamamos la losa o el plano resistente horizontal, y planos verticales que están conformados por elementos filares, vigas, columnas y un soporte o un elemento de llegada al piso, la interfase entre la arquitectura y el piso, que es la fundación, genéricamente puntual. Esta estructura, el otro tipo estructural que mencionábamos, indiferenciada, donde el soporte o el elemento que cumple las funciones de ser soporte y transmitir cargas, también cumple con algunas funciones de acondicionamiento, como cerrar los espacios. Y así tenemos el elemento horizontal soportado o losa, está ubicado en relación a planos portantes que en este caso cubren la totalidad del lateral, mínimamente dos laterales, para que esa estructura horizontal soportada apoye en dos de sus lados o en 4 lados, etc. La estructura mixta, decíamos entonces, donde parte de esa organización estructural para ese objeto arquitectónico estaba resuelta con elementos lineales. La estructura horizontal soportada, la losa, apoya en elementos filares conformados por vigas y columnas con diferente grado de vínculo. Pueden estar simplemente apoyadas o pueden estar sólidamente vinculadas las vigas con las columnas, conformando pórticos. Y parte de ese objeto arquitectónico resuelve su estructura con elementos planos, es decir, con el apoyo en toda la longitud de ese plano. Y así tenemos diferentes formas de organizar esta estructura mixta. Para determinar los tipos de elementos que conforman las estructuras, y recordemos que el componente estructura era aquella parte de la arquitectura, o es el subsistema estructura, aquella parte de la arquitectura que tenía como función recibir, resistir y transmitir cargas. A su vez, cada una de las partes que integraban ese componente le llamábamos elementos, es decir, las losas, las vigas, las columnas, las fundaciones o los planos resistentes son los elementos que van conformando ese componente estructura. Para nosotros establecer un tipo de elemento, o lo que es lo mismo, decir tipificar un elemento, debemos fijar las cualidades características de ese elemento. ¿Y cuáles son las cualidades características? Y son las dimensiones, son la sección, el material, los vínculos y su ubicación en el esquema estructural o en la disposición de ese elemento con respecto a la totalidad de la estructura. Cuando nosotros fijamos esas cualidades, estamos tipificando el elemento estructural o estamos estableciendo un tipo de elemento estructural. Por ejemplo, la columna redonda, que tiene una sección de 40 centímetros de diámetro, que tiene una altura de 3 metros, que está conformada por un material como es el hormigón armado y que está empotrada respecto a una viga conformando un pórtico. Estoy estableciendo un tipo de columna. Fijé todas las características o todas las cualidades
o particularidades que identifican a esta columna respecto a otra. Entonces establecí un tipo de elemento estructural, como es, en este caso, la columna. Lo mismo deberíamos hacer para las vigas, lo mismo para las losas, lo mismo para las fundaciones, etc. ¿Qué elementos o partes decíamos que integraban una estructura? La estructura diferenciada o independiente, mencionamos losa superior o losa de entrepiso, cualquiera sea el tipo de losa, es decir, plana horizontal, plana inclinada, plana a dos aguas, etcétera, curva, las vigas y las columnas y las fundaciones puntuales, por ejemplo, bases para columnas. ¿Qué elementos o partes integraban entonces una estructura indiferenciada o de muros o de tabiques o de elementos planos portantes? La losa superior y o la de entrepisos, los muros, los tabiques de hormigón armado, los entramados que están constituidos por paneles de madera más una estructura, digamos, de soporte filar o metálicas o combinados, y las fundaciones que podíamos asimilarlos a sistemas de cimientos corridos, es decir, aquellos que van acompañando el desarrollo de estos planos o tabiques portantes o muros portantes, o superficies de apoyo como son las plateas, que también les denominamos losas de fundación. Aquí vemos algunos ejemplos de estructura diferenciada y de estructura indiferenciada, es decir, un objeto arquitectónico que está resuelto mediante lo que llamaríamos un tipo estructural mixto. Hay diferentes sectores de esta obra que resuelven elementos lineales, como estas grandes vigas metálicas que apoyan en columnas, y en otros sectores apoyan en planos de hormigón. En este caso vemos a través de estas flechitas, digamos, el comportamiento de las cargas o el sistema de soporte, como desde los elementos superiores soportados horizontales, desde estas losas, se van transmitiendo la carga en algunos sectores a estas grandes vigas que mencionábamos recién, vigas metálicas, y de ahí a las columnas, y en algunos sectores a estos planos de hormigón que cierran en un lateral este edificio y que descargan en el sistema de fundaciones. Otro ejemplo arquitectónico que algunos de ustedes han estudiado en este primer trabajo de reconocimiento de los modos constructivos no convencionales, como es la Escuela Pública en San Pablo, donde tenemos esta estructura diferenciada, está resuelta con diferentes tipos estructurales. Hay columnas premoldeadas de hormigón, hay columnas elaboradas en acero, hay estas grandes vigas de acero, de la cual se cuelgan los entrepisos. Estas vigas de acero están simplemente apoyadas en estas columnas premoldeadas de hormigón y a su vez son el soporte de estos entrepisos que se cuelgan de estos tensores que sobresalen, tensores metálicos que sobresalen de estas vigas, grandes vigas metálicas. El sistema de seguimiento, digamos, o de distribución de las cargas, las flechitas indican entonces cómo es el recorrido de estas cargas, y en el caso del tensor, esta flecha amarilla abajo y a la derecha que nos está indicando el sentido inverso, es decir, está colgada, el entrepiso está colgado de esta gran viga metálica. Aquí vemos en esta organización de la estructura que responde
a los criterios que nosotros vamos a ir mostrando y que tienen que ver con la racionalización de los diferentes elementos que conforman la estructura y que son, como en este caso, ahí identificamos la posición de las columnas, establecemos entre cada una de esas columnas hay una distancia, esa distancia u organización dimensional es establecer módulos que se van repitiendo en una dirección y que pueden ser diferentes en otra dirección, pero que a su vez tienen una repetición y van conformando la organización dimensional de esta estructura a través del empleo de módulos. Aquí tenemos la distribución de las cargas. En horizontal, la estructura soportada o losas, ya sea superior o de entrepisos, están apoyando en las vigas y luego las vigas descansando en las columnas y las columnas en sus fundaciones. Otro tipo de estructura, en este caso también indiferenciada, como ustedes verán, se utilizó otro recurso, elementos de madera maciza, elementos lineales que dispuestos secuencialmente, es decir, trasladados uno al lado del otro, conforman planos portantes, es decir, conforman una estructura indiferenciada, ¿no es cierto? Estos planos resuelven el soporte y resuelven el cerramiento de este objeto arquitectónico. Como la disposición de estos planos portantes es en las cuatro caras, conforman una suerte de tubo tridimensional, conforma una estructura espacial o un objeto que podría ser armado totalmente en un taller y trasladado al lugar. En este caso se produjo, digamos, o se conformó la totalidad del objeto in situ. Nosotros clasificábamos estos tipos estructurales según la forma de transmitir estas cargas, como hemos visto en estos ejemplos, y lo clasificamos en grandes paquetes, digamos, que podemos reconocer como son los lineales, los planos, los volumétricos, los entramados y las estructuras del tipo especiales. Primero debemos reconocer estos grandes paquetes. ¿Qué significa reconocer estos grandes paquetes? Agrupar las obras o la arquitectura que estamos viendo, en este caso a través de la estructura, por su característica principal. Es decir, si los elementos que la integran son la estructura soportada, las losas están descansando en pórticos, independientemente que sean en una o dos direcciones o múltiples direcciones, o en un sistema lineal del tipo adintelado, es decir, que las vigas están simplemente apoyadas en sus columnas, ya sea en una o en dos direcciones o en múltiples direcciones, o si tenemos secciones, es decir, estos elementos, ya sean pórticos o adintelados, se van repitiendo secuencialmente y conforman estos tipos estructurales denominados lineales. Y luego vamos a especificar o vamos a la especificidad del funcionamiento de esa estructura. Y ahí podríamos decirlo, bueno, estamos en la presencia de lo que llamamos waffles, que vamos a ver algunos ejemplos. O no, estamos en pórticos en una sola dirección, etc.
Lo mismo haríamos para los sistemas planos, para el tipo estructural plano, y ahí vamos a ver que tenemos algunas superficies de planos que son regulares, otras que son irregulares, en algunas llamadas NURBS. En lo volumétrico vamos a ver que en general se conforman a través de lo que reconocemos como células o como cajas o elementos tridimensionales. Entramados, decíamos que eran estos elementos filares más las placas, ya sean regulares o irregulares, y las especiales, que ahí sí vamos a reconocer una amplia, digamos, variedad o subgrupos que pueden ser las tensadas, las estéreos, geodésicas, las recíprocas, las por forma, las por pliegue, etc. Y van a encontrar algunas otras clasificaciones, algunos otros tipos estructurales según sean los autores o según sea el aspecto que estemos priorizando. Acá tenemos algunos ejemplos de estructura lineal. Estos ejemplos corresponden a trabajos de compañeros de ustedes realizados en otros años, donde se ejercitan, al igual que vamos a comenzar nosotros en este trabajo práctico que comienza hoy, vamos a comenzar a ver cómo pensamos distintos tipos estructurales para un objeto arquitectónico determinado. En este caso vemos estructura lineal, los elementos que la integran, estos medios arcos, estas columnas cortas, este sistema de fundaciones, estos elementos filares que con la cobertura conforman la estructura horizontal soportada, cómo se vinculan entre sí, cuáles son las uniones, qué material lo está integrando, qué resistencia tiene, etc. Este mismo elemento lo encontramos en algunos objetos arquitectónicos que tenemos en nuestro medio, en este caso es en Buenos Aires, en Tecnópolis, una estructura lineal conformada por pórticos. Estos pórticos son el tipo estructural arcos, arcos dispuestos en una sola dirección que se van trasladando, cubren la superficie. Ellos están vinculados un arco con el otro a través de un sistema de correas que permiten apoyar o sostener estas chapas. Ahí vemos los detalles de unión, cómo todos esos elementos que están rigidizando en los extremos a estos arcos descansan en un elemento conjunto de transición entre la fundación y la estructura superior. Otro tipo de pórtico, esto es un pórtico metálico pero conformado por una única unidad, esta viga quebrada que tiene 3 apoyos y que se va trasladando y que mediante el elemento horizontal cubre esta luz y resuelve la totalidad de la estructura de este objeto. Otras estructuras lineales, en este caso adintelados en 2 direcciones, siempre tengamos presente de tener todos los elementos que esta estructura necesita. Es decir, el elemento superior soportado, en este caso, una serie de correas o vigas secundarias metálicas que, sumada a la chapa, están conformando lo que genéricamente llamábamos losa o estructura horizontal soportada. Eso apoya en una serie de vigas y las vigas en estas columnas dispuestas en cruz o columnas compuestas por 2 elementos que conforman una triangulación
y dan estabilidad al sistema estructural en el otro sentido. La estructura diferenciada, acá tenemos algunos ejemplos de fundaciones, como podrían ser lo que mencionábamos antes, fundaciones puntuales, bases aisladas para columnas o zapatas de hormigón armado que, de acuerdo a las características estructurales de nuestro edificio, de acuerdo a las condiciones del suelo, pueden adoptar diferentes conformaciones. Podemos estar hablando de bases aisladas, podemos estar hablando de plantillas, podemos estar hablando de elementos de fundación profunda, como pueden ser pilotes o pozos, y elementos de transición o de conformación o vínculo entre la estructura superior o la columna en este caso y los elementos de fundación, como pueden llegar a ser los cabezales de pilotes. Todo esto dependiendo de el tipo estructural adoptado, las condiciones del suelo, las características portantes del mismo. Mencionábamos en esta clasificación otro tipo de estructura, en este caso la tipo diferenciada del tipo lineal, pero en dos direcciones, conformando estas costillas o waffles. Otro tipo, estas otras costillas en esta obra, que es el Metropol o este gran parasol, que está en Sevilla, en España, y que tiene, en este caso la materialidad es a través de la madera, con las posibilidades de encastre o de vínculos que nos permite la madera. Y el completamiento del trabajo estructural a través de estos tensores que están evitando que esos cuadrados o esos cajones que conformamos con estas maderas encastradas unas en otras se deformen frente a movimientos horizontales. El mismo ejemplo elaborado por alguno de sus compañeros, nada más que en este sentido, conformando estructuras planas. Objetos arquitectónicos resueltos con esta tipología estructural, en este caso el ingreso a la estación del metro en Victoria, en Londres, elaborada con elementos metálicos conformando un sistema portante del tipo planar o del tipo plano o de tipo indiferenciado. Planos resistentes por diferentes elementos irregulares, o sea, conformados por diferentes elementos irregulares, lo que llamábamos esas formas libres no regladas que representan o que pueden conformar curvas o superficies que a veces no tenemos muy claro cuál fue su generación, digamos, geométrica, pero en este caso son planos portantes de hormigón armado. En este caso, también el ingreso a la estación de subte en Toledo. La estructura, en este caso de tipo irregular, estas formas también libres que decíamos, no regladas, nada más que están conformadas con una combinación de metal y madera. Hay algunos elementos metálicos que podemos reconocer como grandes vigas reticuladas espaciales, columnas con las mismas características o columnas múltiples, columnas combinadas, es decir, varios elementos actúan como columna y están conformando una suerte de columna tridimensional porque estos elementos filares están colocados en diferentes
direcciones tomando diferentes partes de esas vigas. Mercado de Santa Catarina en Barcelona, España. Todo esto ustedes lo pueden buscar, esta información, pueden buscar la obra y van a obtener un nivel de detalle mayor respecto a esto que estamos conversando. Los volumétricos decíamos que eran en general sistemas indiferenciados que se conformaban de manera superficial. De manera superficial, cubriendo las diferentes direcciones. En este caso, el diseño de su compañero conformando el mismo objeto arquitectónico que vimos con la tipología de estructura independiente, de estructura plana. En este caso, estos planos conforman la totalidad de los apoyos de estos elementos horizontales conformando el volumen. Ejemplos de volumétricos significativos en la historia los hemos visto en la clasificación que hacíamos de estos modos constructivos no convencionales, y hablábamos de este ícono, digamos, en la arquitectura resuelta con estos modos, que es el hábitat de Montreal. Otros ejemplos, muchos más actuales, a otra escala, esto es un kiosco, digamos, lo que nosotros reconocemos como un servicio al pasajero, digamos, un servicio que solo tiene una característica funcional, que es la de distribuir o comercializar algún elemento. No es un espacio para vivir, como es en el caso del hábitat de Montreal, pero que responde a este tipo estructural que denominamos volumétricos o células. La conformación de estas células es a través de elementos metálicos y de pequeños planos que van resolviendo la totalidad del objeto. El diseño de otro tipo estructural, estructura de entramados, que cuando nosotros lo mostramos desde el punto de vista de nuestro código de representación a través de las plantas, los cortes, las vistas, etc., vemos que cada uno de esos planos está conformado por pequeños elementos filares que no son columnas, los elementos filares verticales, sino que son parantes. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una sección muy pequeña y que si yo elimino alguno de esos elementos, no pueden funcionar el resto de los elementos. ¿Por qué? Porque hay partes de ese elemento horizontal que se va a caer, que no va a permanecer estable, porque he destruido la conformación de ese entramado. Entonces, la característica de los entramados es que son una serie de elementos pequeños, filares, pequeños en cuanto a sección, son de muy baja sección. En general, una de sus dimensiones, en el caso de los parantes, la altura, y en el caso de los travesaños que corren o se disponen en sentido horizontal, es la longitud. Es mucho más grande esa sección que la otra. Y la rigidez, digamos, de todo el plano está dada por esta sucesión de elementos filares en sentido vertical y horizontal, con el agregado de la placa o la superficie plana que vincula a cada uno de estos elementos filares. Entonces esa es la característica de nuestro entramado.
no estamos en presencia de columnas y vigas. Estamos en presencia de planos resistentes que se conforman por un entramado, una sucesión de elementos filares verticales y horizontales más una placa que los vincula. No me puede faltar ninguna de las dos o las tres partes que conforman esta trama para que sea estable. Otro ejemplo, no necesariamente cuando hablamos de entramados, vimos en algunas obras y vamos a ver ahora en otras, estamos hablando de plantas o de espacios regulares o de superficies totalmente iguales, sino que podemos conformar diferentes formas, diferentes espacios, diferentes superficies, etc. Aquí vemos también, esto era la terminal A de cruceros en el puerto de Barcelona, donde la superficie, el plano de esta suerte de onda que va cubriendo toda esta terminal, está conformado por entramados elaborados con elementos filares metálicos más la chapa que termina de rigidizar este elemento. Otros entramados, esto es una estructura que está al frente del teatro del Libertador, acá en Córdoba, en la avenida Vélez Arfiel, donde esta estructura, elaborada por el arquitecto Jorge Brum, docente de nuestra cátedra y de otras cátedras, se conformó todo con elementos filares metálicos más placas que en algunos casos son de madera, en otros son metálicas, en otros pueden ser de otros materiales, van conformando toda la estructura de este edificio. Aquí vemos algunos de los elementos que le integran con detalles de cómo esos elementos se vinculan. Hay columnas circulares que tienen un cabezal múltiple al cual convergen las vigas. Estas vigas son reticuladas, planas, armadas con perfiles ángulos, perfiles Z que van resolviendo esta viga reticulada plana que converge a esta única columna y que luego es el soporte de los elementos filares más pequeños para recibir la placa que termina resultando en el entrepiso de este edificio. Aquí vemos detalles. Esta columna, decíamos, con el cabezal al cual convergen las vigas, detalle de las vigas, cómo esas vigas a la vez son el soporte de las barandas, del entrepiso, y hacia la fachada vemos esta estructura de perfilería de perfiles de acero que hacia el interior tienen de apoyo o están acompañando esta viga reticulada. Otras superficies u otros entramados con mayor complejidad, entramados irregulares en la estación de King Cross en Londres, superficies de doble curvatura, otro tipo de estructuras especiales, las tensadas,
En este caso, Aeropuerto de Ezeiza, Puerto Marítimo en Las Palmas. Aquí vemos la conformación de esas estructuras, ¿no es cierto? Elementos lineales, en este caso unas vigas reticuladas que van uniendo las columnas. Las columnas terminan en un cabezal múltiple que soporta una especie de capitel donde se toma la tela o desde la cual se tensa la tela que va cubriendo los espacios de esta terminal. Los tensores rigidizando o dando la estabilidad de esta estructura frente a empujes horizontales. También tenemos con ese criterio módulos para exposición en la feria en Tecnópolis, en Buenos Aires. O tenemos este otro tipo estructural, el que llamamos especial, estas estéreos, que es una combinación de barras dispuestas de manera tridimensional, es decir, dispuesta en múltiples direcciones que por traslación barren y cubren toda la superficie del edificio. En este sentido, esta estructura especial del tipo estéreo es regular y cubre tanto los laterales como el elemento horizontal. Otras formas, esta pirámide que está en Tecnópolis, también esta pirámide tiene el mismo criterio. Es regular, nada más que en vez de conformar rectángulos, está conformando triángulos. Esta estéreo especial, en este caso irregular, porque responde a diferentes curvaturas en distintas direcciones y van conformando estas formas irregulares o que nosotros no podemos asimilar a un único elemento geométrico, sino que está derivado de una combinación de diferentes elementos geométricos. Estas estructuras especiales del tipo geodésicas, lo que también algunos denominan el teselado, es decir, cada una de estas unidades o teselas, que en algunos casos son triángulos, en otros casos son estos hexágonos, es decir, múltiples triángulos que van conformando estas otras figuras geométricas, como los hexágonos, van cubriendo toda la superficie y vamos obteniendo estos objetos arquitectónicos que son el resultado de la generación geométrica de una estructura especial denominada geodésica o teselados planos, teselados espaciales, etc. Tenemos ejemplos en nuestro medio como las cúpulas del complejo ferial, tenemos el Centro de Interpretación Científica, el Pabellón de Cielo y Tierra en Córdoba, en el Parque de las Tejas, y tenemos algunos otros ejemplos, lógicamente, en el mundo, en diferentes lugares. ¿De dónde surge todo eso? Y de un diseñador, arquitecto, ingeniero, como fue Buckminster Fuller, que ideó, digamos, o pensó el término tensegrity, que está referido a estructuras tensadas o estructuras combinadas con elementos filares que trabajan coordinadamente, algunos a compresión, otros a tracción, y que interrelacionadas con algunos elementos planos, con pequeñas partículas de telas o de plásticos o de otros elementos, van conformando esta unidad
que se asemejan a estructuras biológicas en la cual cada elemento trabaja coordinadamente con otro elemento y que, por decirlo de alguna manera, se distribuyen los esfuerzos y que tienen que convivir porque un solo elemento, sin la presencia de los otros que lo están ayudando o están trabajando de manera coordinada, no pueden existir. Entonces, lo definimos también a estas estructuras como autotensionadas, compuestas por estos pequeños elementos, estructuras rígidas por un lado, cables que trabajan, decíamos, con atracción a compresión y que conforman un todo integrado, articulado o mancomunado. Otro tipo de estructuras especiales, en este caso la podemos asimilar a estructuras por formas o moldes. En este caso el molde está conformado por estos arcos ojivales que van variando su dimensión, su altura y su sección para conformar estas especies de escama. Estos arcos están premoldeados. Si ustedes se fijan, ese premoldeado responde, al costado está la sección, en este gráfico en verde, está la sección que corresponde a ese arco en las distintas partes del mismo que se elaboraron íntegramente en taller, se montaron in situ, se colocó los elementos rigidizantes o especies de correas que permitían cubrir las luces y terminar de conformar esta estructura. Otro tipo de estructura especial, Palacio de los Deportes de Nervi, de Pierluigi Nervi, en Roma. Hace bastante tiempo, digamos, que esto está en funcionamiento, o este otro tipo de estructura especial, como puede ser el aeropuerto de Barajas, en Madrid, otra materialidad, otros elementos constitutivos, otra forma, conformando lo mismo. Estructuras especiales del tipo plegado, capillas, en este caso, al costado la resolución geométrica, sistemas estructurales lineales que se conforman por diferentes superficies que se van trasladando y que van cubriendo los planos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que este tipo de forma, en este caso el especial plegado, resuelve la estructura de este edificio, es decir, el soporte y transmisión de cargas de todo el edificio. ¿Cómo racionalizábamos entonces el diseño de estos elementos que componían la estructura? Primero simplificamos la medida. Si ustedes se fijan, en todos los casos que hemos visto y que ustedes van a ver, siempre hay una selección de medidas. Esa selección de medidas van a ser luego usadas coordinadamente para establecer un módulo. Vamos a aplicar la coordinación modular. Vamos a utilizar esos módulos en la disposición de la estructura, es decir, vamos a emplear módulos estructurales. Y luego, por último, vamos a unificar los elementos que conforman la estructura, estableciendo el tipo y fijando las características de esos elementos estructurales. Simplificación de medidas. Decíamos que la simplificación era limitar la cantidad de variables dimensionales a utilizar. Debemos elegir una serie de medidas que tengan relación entre sí. ¿Y qué medidas vamos a elegir? Y bueno, las que surjan de las dimensiones que propone el espacio, de las dimensiones que propone la forma y de la tecnología que adoptemos. Es decir, los materiales y las técnicas conllevan dimensiones. Entonces,
de la combinación de todo eso tenemos que establecer una serie de medidas, entonces, que van a surgir de las necesidades funcionales, espaciales, del material que empleemos y de la técnica que tengamos disponible. Vamos a coordinarlos modularmente. Esta coordinación modular no es otra cosa que la relación de dimensiones que surgió de las necesidades funcionales espaciales y de los materiales que nosotros disponemos. Esa selección y uso de serie de medidas que surgieron de esas necesidades funcionales espaciales y de los materiales disponibles nos van a permitir plantear una retícula. El concepto de retícula está referido al empleo de un patrón o de un módulo que repetido tridimensionalmente, es decir, en múltiples direcciones o de manera tridimensional, nos va a posibilitar tener una retícula. Esa retícula, luego vamos a realizar el ajuste modular de esos esquemas funcionales, espaciales y formales que hemos planteado. Vamos a establecer un diseño modular en base a esa retícula seleccionada. Por ejemplo, si estamos empleando el bloque como elemento tecnológico modular, todo lo que nosotros refiramos o hagamos en esta construcción va a estar referido a la medida del bloque. No quiere decir que nosotros en este momento lo vayamos a emplear, sino que el bloque o el ejemplo del bloque es un ejemplo muy simple y muy claro de dónde surge una medida preferida para nosotros utilizar y establecer un módulo. Luego vamos a graficarlo en planta, en corte y volumetría. Vamos a graficar esa grilla de modulación utilizada y vamos a graficar el elenco modular de los componentes o elementos utilizados en este componente. Acá vemos algunos ejemplos de obras ejecutadas en diferentes partes del mundo donde es posible y es muy claro leer esta modulación de la estructura, esta retícula de base utilizada. Fíjense que en el gráfico de planta aparece toda la dimensión de los diferentes módulos que conforman la estructura. Estos módulos están numerados en un sentido y en general en el otro sentido. Aquí no lo vemos, pero en la otra dirección, digamos, en el sentido Y, aparecería o debería aparecer una designación de estos módulos con letras y tenemos un sistema entonces alfanumérico de referencia de esta retícula modular que organiza la estructura. En el sentido de las X, esto sí lo vemos, tenemos el módulo el 1, el 2, el 3, etc. Es decir, nos establece la posición de los elementos portantes de este edificio. Entonces, utilización de módulos estructurales. Decíamos, uso de una serie de medidas que surjan de las necesidades funcionales y espaciales, planteo de una retícula modular, elección del módulo tridimensional, empleo de ese módulo estructural. ¿Cuál era el módulo estructural? Distancia entre los apoyos de la estructura. Este módulo, como decíamos, puede variar en las 3 dimensiones. El módulo estructural es más abarcante que la función. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada espacio funcional no necesariamente le va a corresponder un módulo estructural. Al contrario, el módulo estructural, al ser más abarcante, puede albergar diferentes funciones
en un solo módulo estructural. Puede incluir varios espacios con diferentes funciones. El módulo estructural define y califica al espacio. Por el contrario, no lo veamos como que condiciona o limita, sino define y califica. Unificación de elementos, determinamos el tipo y comportamiento estructural. Repasamos, unificar es el uso de un único elemento estructural para cada situación. Para la situación columna voy a tratar de tener un unificado el elemento columna, voy a fijar las demás características, es decir, voy a establecer un tipo, voy a fijar las cualidades, las dimensiones, decíamos la sección, los materiales y los vínculos, y así, en este caso, de esta obra que es el museo en Noruega, este museo en Noruega tiene, por ejemplo, dos tipos estructurales de columna. Una del tipo columna compuesta en madera, que es la que vemos acá abajo, a la derecha, y tiene otro tipo que es una columna central de hormigón, que lo vemos en este otro ejemplo. Esta columna central corresponde a otro tipo de columna, con lo cual, ¿qué queremos decir? Que unificamos los elementos, establecemos tipos estructurales, tipos de columnas, tipos de viga, tipos de losas, tipos de fundaciones, etc. Pero no necesariamente todo nuestro edificio, toda nuestra arquitectura debe responder a un solo tipo de elemento. Podemos tener tantos tipos estructurales como nuestro diseño lo requiera. Aquí vemos el comportamiento estructural de cada uno de esos tipos de elementos estructural. En naranja, el tipo de estructura horizontal soportada, lo que decíamos losa, realizada por un entramado de madera terminado con elementos de chapa, con sus acondicionantes, etc. El tipo viga y el tipo columna. Otro sistema estructural, unificación y tipificación de elementos. Utilizamos una serie de medidas entonces que surgieran de las necesidades funcionales, espaciales y formales y tecnológicas. Planteamos esta retícula modular. Si ustedes se fijan, estos dos ejemplos, este edificio panal en Corea del Sur y este edificio panal en el centro cívico, de ahí, digamos, su nombre, ¿no es cierto? Uno es, en el caso de Corea, es el antecedente directo de lo que es nuestro panal, el centro cívico en Córdoba, pero el concepto es de funcionamiento estructural y de establecer el tipo estructural es el mismo. Es el mismo. Todas estas etapas o pasos que estamos mencionando son los que ustedes van a desarrollar en su trabajo para ejercitar la racionalización del diseño del componente estructura. Otros tipos estructurales espaciales, como en este caso arcos que se van trasladando y que van cubriendo espacios. Estos arcos solos no funcionarían como una estructura estable, sino tienen que tener un elemento horizontal que los vaya vinculando y que vaya permitiendo otorgarle la estabilidad frente a los diferentes tipos de carga a la cual está sometida esta estructura. El caso del edificio en Londres de Gherkin, de Norman Foster. Y, en definitiva, una estructura se puede evaluar en relación a
diferentes parámetros, los cuales debemos tener en cuenta y que son, primero, la compatibilidad, es decir, ser apto para coincidir y relacionarse con el objeto de diseño. O sea, no es un elemento que yo coloco posteriormente y que no tiene nada que ver con el objeto de diseño del cual surgió. Tiene que interactuar armónicamente. Ya lo hemos visto, modulación, proporciones, etc. La coherencia debe mantener adecuadas relaciones de diseño, es decir, debe tener en cuenta lo que llamamos la trilogía de Vitruvio, o la interacción entre las variables formales, funcionales y tecnológicas, las venustas, las utilitas y las firmitas de Vitruvio. La factibilidad generalmente se refiere en aspectos que se vinculan con la constructibilidad o las posibilidades constructivas de lo que estamos planteando. La disponibilidad, en definitiva, de recursos para llevar a cabo esos objetivos, ¿no es cierto?, cumpliendo con las premisas y condicionantes que hemos planteado en el diseño. Y la eficiencia, que es esa relación entre los resultados que obtenemos y los medios que empleamos. Entonces, para cada organización estructural existe un óptimo alrededor del cual nosotros podemos ir variando o podemos ir proponiendo una serie de soluciones que tendrán un mayor o menor peso en alguno de estos aspectos o variables. Algunos ejemplos a modo de muestreo de propuestas del componente estructura que diseñaron diversos estudiantes en el taller de construcciones 3 con diferentes materialidades. Recién vimos madera, ahora vemos metal, ahora vemos el moldeo de mezclas o ese mismo elemento. Cuando vamos cambiando la materialidad, vamos cambiando el diseño. Y los esperamos en el taller. Muchas gracias por su atención. Todo lo que puedan ampliar sobre estas temáticas y todas las dudas las resolvemos en el taller. Muchas gracias.